listo para poder contestar el teléfono. Usted se da cuenta de que usted está atento a esperar esa llamada. Usted está atento, mi amado hermano, a que cuando suene ese teléfono usted lo levante y pueda contestar. Y usted está con una, tal vez con una ansia de poder oír lo que la otra persona le va a trasladar. Así tendríamos que estar nosotros en lo espiritual, tendríamos que estar atentos, mi amado hermano, a poder escuchar la voz del Espíritu Santo, más en estos tiempos que estamos viviendo, porque son tiempos finales que estamos viviendo, no sé si usted lo cree. Son tiempos finales y aparte esos son tiempos peligrosos donde, mi amado hermano, nosotros como cristianos, dice la palabra, de que en estos últimos tiempos van a ser engañados muchos. Entonces, cuando nos da a entender esa palabra que muchos van a ser engañados, es porque van a poner atención a otro tipo de voces, a otro tipo de enseñanzas. Entonces es necesario que nosotros tengamos oídos atentos a la voz del Espíritu Santo, a la palabra del Espíritu Santo y a los 5 ministerios que el Señor, mi amado hermano, ha delegado a la iglesia. Acuérdense que los 5 ministerios están para poder capacitar a la iglesia, para que la iglesia, mi amado hermano, alcance una estatura, una madurez. Dice que hasta que todos lleguemos a una estatura a la cual nos compara, mi amado hermano, a que lleguemos a la estatura de Cristo. O sea que tenemos que alcanzar ese tipo de madurez. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? En el sentido, mi amado hermano, del oído. Es muy importante que nosotros como cristianos tengamos el sentido del oído atentos a lo que el Señor nos quiere dar. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos a analizar, mi amado hermano, que eso es algo importante tanto en la iglesia como para nosotros en lo individual como cristianos. La iglesia del Señor, la iglesia que quiere ser parte de la novia, de la esposa del Señor, es necesario que tenga oídos abiertos. Si usted quiere participar, mi hermano, mi hermana, de poder casarse con el Cordero, es necesario que alcance una estatura, una madurez espiritual, y para eso es necesario que tenga oídos abiertos en lo espiritual para poder entender lo que el amado quiere, cómo quiere el amado que se prepare su novia. También, mi amado hermano, pues yo ponía ahí que de la iglesia y del cristiano en lo individual, cada uno de nosotros tendríamos que tener oídos abiertos. Entonces nos damos cuenta, mi amado hermano, que eso nos prepara a nosotros. ¿Para qué? Para que podamos dar fruto, para que nosotros podamos crecer en nuestra vida espiritual, el tener oídos abiertos. Por ejemplo, mi amado hermano, mire cómo dice aquí el texto en Apocalipsis, en el capítulo 2, 29. El que tiene oído, es algo, mi amado hermano, que si nosotros lo ponemos humanamente, pues nos damos cuenta que todos nosotros tenemos oídos. ¿Verdad? Entonces dice ahí, el que tenga oído, oiga. ¿Verdad? Como quien dice, ¿cómo así? Si tenemos oído, pero ahí dice, hablando en los oídos espirituales, el que tiene oídos abiertos, espirituales, el que tenga los oídos atentos a lo espiritual, oiga lo que el Espíritu dice a quién, a las iglesias. Entonces, mi amado hermano, si nosotros somos parte de la iglesia, si somos parte del cuerpo de Cristo, entonces tendríamos que oír lo que el Espíritu dice a las iglesias, a través, como le digo, de los 5 ministerios. Entonces la voz del Espíritu Santo van a ser los 5 ministerios en estos últimos tiempos. Entonces el que tenga oídos abiertos, atentos, oiga lo que el Espíritu Santo dice. ¿Por qué? Porque si tenemos oídos abiertos, oídos atentos, ahí está la otra bendición. Dice ahí en Lucas 8:8. Y otra parte cayó en tierra buena. Entonces oiga, lo que cae en tierra buena, mi amado hermano, va a crecer. Dice, y otra parte cayó en tierra buena y creció. ¿Y qué dice ahí? Y produjo una cosecha. Entonces el crecimiento en lo espiritual va a producir en nosotros fruto, va a producir en nosotros una cosecha. Entonces es necesario que nosotros, mi amado hermano, pongamos atención a lo que el Espíritu dice a la iglesia y lo que la palabra hace en nosotros. La palabra hace que nosotros demos fruto, pero es necesario que tengamos los oídos abiertos. Entonces dice ahí, el que tiene oídos para oír, que oiga. Otra vez nos está hablando en lo espiritual. Ahora yo le pregunto, ¿usted tiene oídos para oír lo que el Señor dice? Entonces es necesario que nosotros nos hagamos esa pregunta. Si tenemos oídos abiertos, entonces estamos creciendo y estamos dando frutos. Estamos nosotros, mi amado hermano, cosechando, los frutos del Espíritu. Entonces, si no es así, mi amado hermano, entonces tendríamos que empezar a analizar
para poder tener los oídos atentos y empezar, mi amado hermano, a escuchar lo que el Espíritu quiere para nosotros y que la palabra del Señor empiece a germinar dentro de nosotros para que empecemos a dar frutos. Vea, una sería frutos dignos de arrepentimiento. Si hay arrepentimiento en nosotros, mi amado hermano, entonces el Espíritu Santo va a empezar a dar los frutos en nosotros, que sería, mi amado hermano, gozo, paz, alegría, ¿verdad? Los 12 frutos que nos muestra la palabra. Entonces es necesario que nosotros, mi amado hermano, entendamos que el Espíritu y la palabra nos habla. El Espíritu y la palabra nos habla para que nosotros demos fruto. Es necesario que tengamos oídos abiertos. Entonces nos damos cuenta que de un momento a otro, mi amado hermano, va a venir el arrebatamiento. De un momento a otro va a sonar la trompeta. De un momento a otro, mi amado hermano, todos aquellos que creyeron en Cristo Jesús van a ser arrebatados, van a ser levantados. Pero hay algo muy importante en esto, mi amado hermano, que si el cristiano que no está atento a la voz del Señor, lo va a sorprender la venida del Señor como ladrón en la noche. Entonces, si el cristiano no está preparado, si el cristiano está caminando en sus deseos, en las pasiones de la carne, entonces de repente, dice la palabra, va a sonar la trompeta y va a venir el Señor por una iglesia. Entonces, mi amado hermano, de un momento a otro podría suceder el arrebatamiento. ¿Cuántos dicen amén? Más con lo que estamos viviendo. De un momento a otro puede venir el arrebatamiento de la iglesia y el pueblo que está preparado estará atento al sonido de la trompeta. Entonces todos, de cierta manera, mi amado hermano, la palabra nos muestra que vamos a ser arrebatados y presentados ante el bimá de Cristo. Pero ahí va a quedar un grupo que va a dar la talla. Ese grupo, mi amado hermano, fue el que estaba con oídos atentos porque se estaba preparando, estaba oyendo la voz del Espíritu Santo y la palabra estaba germinando en ellos y ellos estaban dando fruto. Por lo menos uno al 30, al 60 y al 100 por uno. Entonces, cuando nosotros empezamos a analizar, miren lo que nos muestra acerca del arrebatamiento. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de, ¿qué dice ahí? Con voz de mando, con autoridad, con voz, ¿qué dice ahí? De arcángel. ¿Y qué más? Y con voz de trompeta. O dice con la trompeta de Dios. Entonces se da cuenta que aquí nos muestra 3 niveles de voz. Vea, entonces aquí, mi amado hermano, nos damos cuenta que aquí va a haber un sonido, pero aquel que no está atento, mi amado hermano, al sonido del Espíritu, al sonido cuando venga el Señor por su iglesia, no va a poder escuchar ese sonido. Y como le digo, si está en sus delitos, si está caminando no conforme a la voluntad del Señor, lo va a sorprender como un ladrón. Ese es el peligro. Entonces aquí hay otra, en 1 Corintios 15:52, la palabra del Señor nos dice, en un momento, mire, en un abrir y cerrar de ojos. Entonces usted se da cuenta cuánto tiempo usted abre y cierra los ojos en milésimas, no segundos, sino cuando lo siente ya lo volvió a abrir y a cerrar. Así va a ser la venida del Señor. Dice que nos va a sorprender. Entonces aquel que no está preparado lo va a sorprender, como dice la palabra, como ladrón en la noche. Cuando menos lo sienta será la venida del Hijo del Hombre. Entonces es necesario que tengamos oídos abiertos. Otra vez, mire, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces ahí nos vuelve a mostrar, mi amado hermano, la necesidad que hay de que tengamos esos oídos atentos a la voz del Señor en su venida. Ahora, la palabra nos avisa que el que no tenga oídos espirituales atentos lo puede sorprender la venida del Señor como un ladrón. Aparte de eso, hay mucho pueblo de Dios que ha descuidado la forma de oír al Señor. Estos cristianos prestaron oído a otras cosas que les quitaron la fe en la venida del Señor. Entonces ahí empezamos nosotros a tener esos problemas, ¿va?, en el oído espiritual. Porque muchos cristianos que han oído la palabra del Señor, que han venido oyendo que el Señor pronto viene, pero en un momento, en un descuido, quitan quitan el oído de la palabra del Espíritu Santo y ponen su oído en otras cosas. Entonces estos cristianos lamentablemente están quitando su fe de la venida del Señor al ver, mi amado hermano, de que pues se está presentando otras situaciones en sus vidas.
Entonces quitan la atención de la llamada del Espíritu Santo y la enseñanza de la palabra. Entonces su fe está siendo transgredida, su fe está siendo lastimada de cierta manera en la venida del Señor. Y ese es un peligro, porque aquí nos damos cuenta que el cristiano que está prestando su oído a otras cosas tiene puesta su mirada en otras cosas menos en la venida del Señor. Ahora la pregunta sería, mi amado hermano, ¿usted tiene puesta la mirada en la venida del Señor? Usted tiene puesta la mirada, mi amado hermano, en que usted está atento por las señales, usted está atento por la voz del Espíritu Santo, usted está atento por la palabra y usted anhela esa venida del Señor. O usted lo tiene por tardanza, como dice la palabra, como muchos, ¿va? Diciendo, no, Cristo ya no viene, entonces desempaquemos, ¿verdad? Y sigamos, ¿verdad? En nuestros deseos, sigamos en los delitos y pecados, de todos modos ya somos salvos. Ahí hay un peligro para ese cristiano. Entonces, si nosotros, como le digo, queremos formar parte de la novia, tenemos que tomar, mi amado hermano, de cierta manera un nivel espiritual. Acuérdense que están los llamados, los escogidos y están los fieles. Hay tres grupos que nos menciona ahí la palabra. Entonces, ¿de qué grupo queremos ser nosotros? De los llamados pertenecemos a los muchos, o sea, los muchos andan caminando, mi amado hermano, en sus deseos, siendo cristianos, ¿va? Están haciendo lo que ellos quieren, no se están preparando a la voz del Señor. Los escogidos son aquellos que el Señor ha venido y dice, sobre ti tengo yo promesas, sobre ti tengo planes. Yo te saco de entre los muchos, yo te escojo para que me sirvas. Pero entre los muchos también, lamentablemente, mi amado hermano, dice la palabra que los escogidos aún serán engañados en estos últimos tiempos. Hay un peligro. Ahora los fieles, mi amado hermano, son aquellos que a pesar de los problemas, a pesar de las situaciones, a pesar de lo que estén viviendo, están ahí, permanecen buscando del Señor. En medio de sus debilidades, en medio de sus errores, ahí están buscando del Señor. Entonces la fidelidad, mi amado hermano, en un cristiano es que pueda seguir adelante, ¿verdad? Porque la palabra dice, caerá el justo ante su Señor y el Señor lo levantará. 7 veces cae el justo y en la 7ª el Señor lo va a levantar, o sea que en una perfección va. Entonces, mi amado hermano, la perseverancia nos hace a nosotros que seamos fieles, ¿verdad? Entonces es necesario que nosotros, mi amado hermano, prestemos oído a la voz del Espíritu Santo y a la palabra de Dios. Porque si no, mi amado hermano, puede pasar esta situación, va. El cristiano que está prestando su oído a otras cosas tiene puesta su mirada en otras cosas menos en la venida del Señor. Entonces ahí hay un peligro, ¿verdad? El cristiano que anhela el hecho de poder contemplar y palpar, es necesario que el oído esté atento para poder escuchar su voz de mando al final. Entonces, la palabra nos muestra, ¿va? Por ejemplo, dice el apóstol Juan, en el capítulo en 1 de Juan 1:1, ¿va? Lo que hemos oído, lo que hemos palpado, ¿va? Lo que hemos visto, de eso hablamos, con referente al verbo de Dios, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta, mi amado hermano, que si nosotros lo aplicamos en lo espiritual, pues hemos oído la voz del Espíritu Santo, hemos palpado su misericordia, hemos hablado de su gracia y de su amor, pero nos falta todavía palparlo y contemplarlo con nuestros ojos, ¿va? Pero ¿qué pasa, mi amado hermano, si en algún momento descuidamos lo que el Espíritu Santo nos está hablando? Entonces va a llegar un momento en que solo lo vamos a poder ver de lejos, ¿va? Cuando estemos otra vez en el bimá de Cristo, solo de lejos, cuando seamos juzgados. Vean, pero nosotros no, va. Cuando aquellos sean juzgados, va. Entonces imagínense, solo lo van a poder ver ahí, que los van a juzgar. Pero aquel que tomó, mi amado hermano, un nivel, que se preparó aquí en la tierra, ese lo va a poder palpar, lo va a poder abrazar, va a poder contemplar la hermosura de su Señor. Pero es necesario que aquí en la tierra nosotros demos un nivel. ¿En dónde va a empezar? En nuestro oído, va, para estar atentos a la voz del Espíritu Santo. Entonces, si el cristiano presta su oído a otras cosas, puede ser engañado y separado de su objetivo. Ese es el peligro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, mi amado hermano, si un cristiano está poniendo su oído en otras cosas que no son de edificación para su vida, lamentablemente puede ser engañado. Acuérdese que el Señor, cuando puso una pareja en el huerto, los puso, mi amado hermano, con un objetivo, los puso con una meta. Y les advirtió el Señor y les dijo que no fueran a tocar, que no fueran a comer del fruto
de esos árboles que estaban ahí. Entonces vino el enemigo, mi amado hermano, y engañó. ¿A quién engañó? A la mujer, a Eva, figura de la iglesia. Entonces en estos últimos tiempos puede venir la serpiente otra vez a querer engañar, o está engañando a mucha iglesia. Y mucha iglesia está siendo engañada porque está prestando su oído a otras cosas. Está poniendo su oído en cosas del mundo, está poniendo su oído en cosas que no son de edificación para su vida. Entonces eso aleja del objetivo por el cual el Señor nos llamó a todos nosotros. Acuérdense que todos fuimos llamados para alcanzar un supremo llamamiento. Ese supremo llamamiento es que nosotros, como le repito, estemos en la presencia del Señor y permanezcamos ahí en aquel día que seamos arrebatados. Entonces ese es el final. Pero mire lo que pasó, mi amado hermano, con Eva. Dice ahí: pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Entonces se da cuenta que la serpiente es astuta. Entonces el cristiano que no tenga oídos circuncidados en la palabra del Señor, puede venir la serpiente, va hablándole con la misma palabra, con que el Señor les ha dicho. Vea, el Señor les ha dicho que va a venir y yo miro que ya no viene. Muchos están siendo engañados de esa manera. Cristo ya no viene, mira, lamentablemente hay muchos que quieren quedarse en la tribulación, va. Otros que están siendo enseñados que cuando venga el reino del Señor ya, entonces van a gobernar toda la tierra en el milenio, se quieren quedar. Ahí hay un peligro. Mire lo que dice ahí: pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, mire, las mentes de ustedes sean desviadas. Entonces cuando viene la palabra, cuando viene, mi amado hermano, la serpiente con astucia a quererle hablar a un cristiano que no tiene oídos circuncidados, puede ser engañado fácilmente. ¿Verdad? Porque le empieza a hablar. ¿Cómo empezó la serpiente a engañar a Eva? Con la voz. ¿verdad? Entonces Eva, mi amado hermano, mientras la serpiente le estaba hablando al oído, entonces Eva se estaba imaginando, ¿verdad? Y dice que el fruto le pareció agradable. Entonces cuando le pareció agradable, ella se empezó a desviar, ¿verdad? Y su mente fue desviada. Entonces ella dice que extendió la mano y comió del fruto, y usted ya sabe qué fue lo que le pasó. Asimismo, la serpiente, mi amado hermano, está viniendo a la iglesia en estos últimos tiempos, ¿verdad? A querer engañar, pero es necesario que nosotros tengamos oídos atentos a que el Espíritu y la palabra nos esté hablando constantemente. Dice amén. Cuidado con lo que oímos, va. Hay que tener cuidado, mi amado hermano, qué es lo que estamos oyendo, qué es lo que nos están ministrando, va. Tanto en la palabra del Señor, va. Tengamos cuidado, porque mi amado hermano, en estos últimos tiempos las redes sociales se han expandido de tal manera de que nosotros creemos muchas veces que nos están hablando por medio del Facebook, va. Creemos de que ahí, pues ahí no, si ellos están hablando de la palabra de Dios, entonces me estoy alimentando. Ahí tengamos cuidado con lo que estamos oyendo. O sea que tenemos que tener, mi amado hermano, oídos circuncidados para poder discernir la palabra que nosotros estemos oyendo o viendo en esas áreas, ¿va? Entonces cuidado con lo que oímos. Para poder estar atentos, al llamado del Señor, debemos cuidar lo que oímos, porque eso nos contamina y podría impedir que escuchemos el sonar de la trompeta del Señor. Oídos contaminados, oídos, mi amado hermano, que están incircuncidados, entonces esos oídos tienen el peligro que cuando suene la trompeta, entonces muchos van a ser sorprendidos en delitos y en pecados. Entonces no van a dar una talla delante del Cordero en aquel día. Entonces, al oír otras formas de pensamientos humanos, nos desvían de las promesas del Señor. Entonces, por ejemplo, la palabra siempre nos va a dar a nosotros sombras y figuras. Entonces nos damos cuenta, mi amado hermano, que había una iglesia, la iglesia de los Gálatas. Usted se da cuenta que los Gálatas, mi amado hermano, de cierta manera, el Señor también los bendijo, los levantó, mostró su gracia de muchas maneras sobre ellos. Pero en algún momento esa iglesia se descuidó. En un momento esa iglesia de los Gálatas permitió que entraran judaizantes a esa iglesia y los empezaron a engañar sutilmente. ¿Verdad? Porque ese es el engaño del enemigo.
El enemigo empieza a meter gente, digámoslo así, a las iglesias, y esa gente ya viene con un objetivo de apartar los aquellos que traen un propósito delante del Señor. Entonces nos damos cuenta que a los Gálatas dice que los empezaron a fascinar, empezaron a hablarles dulce, empezaron a hablarles bonito, y ellos se empezaron a desviar de la gracia del Señor. Entonces mire cómo les habla el apóstol Pablo. Entonces estos son los peligros de no tener los oídos atentos a la voz del Espíritu y a la palabra del Señor. Cuando hay oídos, mi amado hermano, atentos al Espíritu Santo y a la palabra del Señor, cuando alguien venga con palabras de engaño, automáticamente nosotros vamos a tener discernimiento. Pero si no está el discernimiento, mi amado hermano, del engaño, ahí pueden ser engañados muchos cristianos en estos últimos tiempos. Mire cómo le habla el apóstol Pablo a los Gálatas y le dice: oh Gálatas insensatos, en otras versiones es un poquito más fuerte, ¿va? Tontos, estúpidos, les dice a otros, ¿va? Pero aquí pues todavía les habló con amor, ¿va? Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Quién los engañó? ¿Quién les habló tan dulce para que ustedes ya no obedecieran a la verdad? Y hay un peligro ahí, mi amado hermano, porque la palabra del Señor dice que por cuanto no amaron la verdad, fueron entregados a un espíritu de mentira. Entonces ahí está el peligro de no, mi amado hermano, tener oídos atentos a la voz del Espíritu. Mire, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito como crucificado entre vosotros. Entonces mire cómo les presentaron a los Gálatas al Señor Jesús. Se lo presentaron ya como el crucificado, y aparte de eso, mi amado hermano, aquel varón que resucitó. Entonces se lo presentaron con todo poder, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta, mi amado hermano, que ellos fueron seducidos por otro tipo de enseñanzas. Y dice aquí: esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? Entonces se da cuenta cómo recibieron ellos los dones, cómo el Señor mostró poder, cómo el Señor, mi amado hermano, de cierta manera mostró sanidades sobre ellos, pero por la gracia, por la fe que ellos tenían en aquel Cristo que les habían presentado. Pero entonces viene Él y les dice: bueno, ustedes recibieron esas bendiciones por el Espíritu, por la gracia, por la fe, o ustedes lo recibieron por la ley. Entonces ahí, mi amado hermano, de cierta manera el apóstol Pablo ya los está poniendo entre la espada y la pared, porque ellos empezaron a creer en la ley. Ellos empezaron a decir: no, nosotros vamos a ser salvos por obedecer las leyes, ¿verdad? Escritas en aquel monte, ¿va? Que se le dieron a Moisés. Entonces ellos empezaron a seguir las 613 leyes, que para el hombre es imposible, mi amado hermano, seguir esas 613 leyes. Imagínense que ni Moisés pudo haber, mi amado hermano, alcanzado aquella madurez. Él no cumplió esas leyes, por lo cuanto fue cortado. Entonces dése cuenta, mi amado hermano, que muchas veces va a venir el hombre a querer imponer sus pensamientos, su voluntad en la iglesia. Entonces nosotros como iglesia tenemos que estar atentos, mi amado hermano, a que todo lo que nosotros recibimos, todo lo que hacemos es por la gracia y misericordia del Señor. O sea, nosotros, mi amado hermano, no vamos a ganarnos nada haciendo esfuerzos delante del Señor. Claro, sí, por obediencia. Pero si nosotros queremos, mi amado hermano, de cierta manera, queremos esforzarnos a querer agradar al Señor, pero en pecado, estamos mal, porque estamos siguiendo, mi amado hermano, pensamientos humanos, como se los mostraron a los Gálatas. Los Gálatas recibieron bendiciones a través del Espíritu Santo y por la fe que ellos tenían en aquel Cristo crucificado. Entonces ellos fueron engañados porque les empezaron a presentar, mi amado hermano, otro tipo de doctrinas de hombre, pensamientos de hombres. Mire cómo les habla aquí: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu. O sea que ellos estaban, mi amado hermano, bien en su caminar. Habían empezado agradando al Señor, pero lamentablemente estaban terminando en pensamientos, en deseos carnales, porque dice ahí, mire, ahora os perfeccionáis. Imagínense, ahora se van perfeccionando no en el espíritu, sino en la carne. Hay un peligro ahí porque empezaron bien.
Empezaron, mi amado hermano, agradando al Señor, pero como empezaron a poner su oído, empezaron a poner, mi amado hermano, atención a otro tipo de voces del engaño del enemigo, entonces ellos estaban perfeccionando en hacer su propia voluntad, en la voluntad de la carne. ¿Vea? Entonces dice aquí, tantas buenas experiencias para nada. Imagínense cómo los regaña ahí, va. Tantas experiencias que el Señor les dio, tantas experiencias que el Espíritu Santo hizo con esa iglesia, y a la final ellos, mi amado hermano, toda la iglesia de los Gálatas se estaban desviando de la voluntad del Señor, poniendo su oído, como le repito, en leyes humanas. Imposible que haya sido para nada, ¿va? Estaba molesto el apóstol Pablo ahí con los Gálatas. Mire, cuando Dios les da su Espíritu y hace milagros entre ustedes, mire todo lo que hacía el Señor en esa iglesia de los Gálatas. ¿Verdad? Mire, les da su Espíritu y hace milagros entre ustedes. Les manifestaba el poder del Espíritu Santo y se dejaron fascinar, se dejaron engañar. ¿Por qué lo hace? No en virtud del cumplimiento de la ley, sino por aceptar el mensaje de la fe. Entonces, si nosotros tenemos fe en el Señor, si creemos, mi amado hermano, que el Señor está con nosotros, que el Señor nos va a restaurar, poniendo la mirada en Él, no en nosotros, no en el hombre, no en lo que, digámoslo así, el engañador pueda poner en nuestros oídos, sino que en el Señor Jesús, entonces, mi amado hermano, el Señor puede hacer cosas poderosas en nosotros. Porque ahí lo dice, va. Mire, Él hizo milagros entre ustedes, pero Él no lo hizo, digamos, en base a palabra humana, en base a pensamientos, a leyes humanos, ¿va? Sino por el Espíritu, por la fe puesta en Él. Mire, en estos tiempos es importante entender a qué le prestamos oído, a qué le estamos prestando nosotros nuestro oído, porque mucho pueblo está poniendo sus oídos a engañadores y no hablan de la venida del Señor. Ahí hay otro peligro, mi amado hermano. Mucha iglesia en estos últimos tiempos ya no habla de la venida del Señor. Solo habla de triunfos, solo habla, digámoslo así, de que alcance sus metas aquí en la tierra. Solo habla de que usted tiene que vivir prósperamente, no tiene que sufrir, no tiene que pasar ninguna necesidad aquí en la tierra, porque Dios es el dueño del oro y de la plata. Por lo tanto, entonces aquel que está sufriendo, aquel cristiano que está sufriendo, está en maldición. Imagínese qué tipo de pensamientos va. Entonces, mi amado hermano, nos damos cuenta que en estos últimos tiempos nos tenemos que poner atentos a lo que estamos oyendo. Porque si en una iglesia no nos hablan de la venida del Señor, si en una iglesia no nos hablan de que tenemos que dejar el pecado, que tenemos que aborrecer el pecado, ahí hay un peligro, porque solo nos están acuchuchando, no nos están diciendo la verdad. Entonces, si hay una iglesia que nos está declarando el pecado, si hay una iglesia que nos está diciendo prepárense por la venida de Cristo, entonces ahí, mi amado hermano, vamos bien, aunque a veces no nos guste, va. Porque, mi amado hermano, en estos últimos tiempos van a venir muchos engañadores. Hay mucho pueblo del Señor que en estos últimos tiempos también está buscando una palabra profética. Y ese es otro peligro. Vamos allá, que allá va a llegar tal profeta. Y acuérdense que en estos últimos tiempos van a engañar, se van a levantar falsos profetas. Cuando hablamos de falsos profetas, quiere decir que nos van a hablar bonito en el nombre del Señor. Señor, pero si en tu nombre profetizamos. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre, Señor, sanamos. Esos fueron falsos, porque el mismo Señor les dice, apártense de mí, hacedores de maldad, ¿verdad? Son, mi amado hermano, hombres que en estos últimos tiempos se están levantando para engañar a mucho pueblo. Acuérdese que la palabra del Señor, la palabra profética es la más segura. Vea, cuando usted venga y le den una palabra, mi amado hermano, no importa que sea del ministerio donde nosotros estamos, pero usted, cuando venga alguien y le dé una palabra, usted preséntese delante del Señor y dígale, Señor, si es palabra del Espíritu Santo, que se cumpla. Y si no, Señor, que no me lastime. ¿Verdad? Porque muchas veces puede ser usado el siervo del Señor, ¿verdad? Y le puede dar una palabra a alguien, y esa palabra se puede cumplir en años, no puede ser en el momento. Entonces, muchas veces también va a venir palabra donde no se va a ver cumplida. Entonces, que no lastime eso en nuestro corazón.
Porque sabemos, mi amado hermano, que, como le repito, la palabra más segura es, la palabra profética más segura es la palabra del Señor. Ella no falla la palabra del Señor. Pero en estos últimos tiempos, mi amado hermano, van a haber engañadores. Hay que tener cuidado dónde ponemos nuestros oídos. Apartando los oídos de la verdad. Mire este otro peligro. En estos últimos tiempos se está levantando muchos falsos de los 5 ministerios. Entonces los anti-5 ministerios se están levantando y lamentablemente, como le digo, se están metiendo sutilmente a las iglesias. Hay falsos apóstoles, hay falsos profetas, hay falsos evangelistas, hay falsos pastores y falsos maestros. Pero si usted se da cuenta, mi amado hermano, estos 2 ministerios, por ejemplo, el profético y el magisterial, ¿a dónde hablan ellos? Al oído. Entonces ellos van directo al oído del cristiano, directo al oído espiritual. Porque la palabra profética, digamos, o la palabra, perdón, de algún profeta, entonces al oírla eso va a captar nuestra atención. Y ahí es lo que, mi amado hermano, a muchos les gusta. Vea que les digan, como ya los agarramos como que fuera eso que dan de los 12 meses, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ayúdenme. Como que fuera horóscopo, ¿va? Y no de Durango, sino que para que nos digan el futuro, ¿va? Entonces, mi amado hermano, ahí hay que tener cuidado en eso, ¿verdad? Entonces, en estos últimos tiempos, esos 2 se van a levantar fuertemente. La palabra falsa, profética, y los maestros falsos también. Entonces, si el cristiano no tiene los oídos atentos, si el cristiano no está siendo enseñado por el Espíritu Santo y la palabra, pueden ser engañados en estos últimos tiempos. Entonces nos habla aquí, por ejemplo, esto. Pues llegará un tiempo, y ese tiempo lo estamos viviendo ya. Llegará un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina. Como les repito, les van a hablar de su pecado, les van a hablar de que dejen a la otra, a la segunda, ¿va? Les van a decir de que dejen el pecado por la cual siguen avanzando y no quieren abandonarlo. Entonces ellos no van a soportar esa sana doctrina, se van a desviar y mire lo que va a pasar, sino que se buscarán maestros según sus inclinaciones. Imagínense, mi amado hermano, hasta dónde ha llegado la iglesia cristiana, de que ahora se están levantando iglesias de gay, donde los pastores, las pastoras están predicando de que sí, el Señor como es amor. Vea, no hay una definición, vea. Entonces hay muchos sí, dicen, a los otros ahí van atrás, va. Hay que tener cuidado, mi amado hermano, porque mire, pues llegará un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina, sino que se buscarán maestros según sus inclinaciones, según los que les gusta, va. No, que aquel me gusta porque, como le repito, no me habla de que yo abandone mi pecado. Me gusta porque aquel no me habla de que, pues, como le repito, yo deje a la otra, va, sino que dice que, según la Biblia, dice que ahí pueden tener 7, va. Si Salomón tenía 1000, entonces yo puedo tener por lo menos unas 5, ahí estoy bien. Buscan maestros en sus propias inclinaciones, mire, hábiles en captar su atención, ¿se da cuenta? La palabra, son hábiles para poder separar a ese cristiano, mi amado hermano. Imagínense lo que dice Isaías 68:1, alza tu voz en cuello y declárale su pecado. Entonces imagínense, mi amado hermano, cómo la palabra nos muestra a nosotros, ¿va? Como al profeta Ezequías, ¿cuál es? Ezequiel, va. Le habla al Señor, yo te voy a poner una frente como de diamante, va, porque este pueblo no te va a entender, tienen una frente dura, estos no entienden, pero yo te voy a hacer más fuerte. Tú dice, sé necio, va. Háblales de su pecado. Entonces, mi amado hermano, ahí nos damos cuenta que mucha gente en estos últimos tiempos no les va a gustar eso. No les va a gustar la sana doctrina, pero a nosotros sí, ¿verdad? Entonces, mi amado hermano, son hábiles estos engañadores. Lo que estamos hablando va, lo más fuerte, que sería el profético y maestros. Hay que tener cuidado porque, mi amado hermano, estos 2 ministerios también son muy importantes para estos últimos tiempos.
Porque, mi amado hermano, el Señor va a revelar a sus profetas la venida del Señor. Yo no sé si usted lo cree. Y el maestro va a preparar a la iglesia. Entonces, es muy importante esos dos ministerios en estos últimos tiempos. Entonces, hay otra forma ahí, ¿va? Mire, cerrarán los oídos a la verdad. Entonces, ¿cuál es la verdad? Cristo. ¿Cuál es la verdad? La palabra. No les va a gustar la palabra, sino que lo que dice aquel, así es. Aunque no estén hablando de la verdad, de la palabra, perdón. Bueno, la verdad. Y se volverán hacia puros cuentos, ¿va? Puros engaños, puras guayabas, dijera mi mamá, ¿va? Entonces, mi amado hermano, nos damos cuenta de que, mire lo que está pasando en este tiempo, lo que estamos viviendo. Pues llegará un tiempo, es este tiempo el que estamos viviendo. Ahora entonces, no podemos prestar atención a lo que nos apartan o a los que nos apartan de la verdad. Debemos dirigir nuestros oídos a la palabra de Dios que permanece para siempre. La palabra del Señor no es movible, es inconmovible, es infalible, ¿va? No falla. Entonces, mi amado hermano, no apartemos nuestros oídos de la verdad, la palabra del Señor. Solo la palabra es la más segura. No hay que oír pensamientos humanos porque eso nos puede desviar. Pensamientos humanos son aquellos que se suben al altar y empiezan a hablar y hablar y hablar, pero no le hablan de la palabra del Señor. No le ponen ni aunque sea un verso ahí, va, sino que solo pensamientos humanos. Hay que tener cuidado porque estos también pueden ser sutiles para apartar a un cristiano. Por muy bonito que hable la persona, pero si no está conforme a la palabra, nos puede desviar. Hay que tener cuidado con eso. Ajá. También o sea, en el Facebook también aparecen a veces videos que a veces que hablan bonito, ¿va? Como está diciendo ahí, que hablan bonito, de que le dicen o sea, que dicen que son consejos espirituales, pero al final le hablan más que todo de como quien dice, o sea, bueno, que uno va a tener ¿cómo le digo? O sea, bueno, terrenos, propiedades y tantas cosas, que le hablan a uno. Pero dice que conforme a la Biblia lo hablan según, pero no ponen, o sea, por ningún texto bíblico. Puros pensamientos humanos. O sea, por ninguna, ¿cómo le digo? O sea, por una ninguna base bíblica. pues, prácticamente solo por escribir nada más Y ese es el peligro en estos últimos tiempos, ¿va? Como te digo, o sea, hay muchos de que se alimentan mejor del Facebook y no aguantan ni una hora, ¿va? Por lo menos de oír una palabra, de poder oír una prédica que nos puede instruir, nos puede corregir. No aguantan, ¿va? Sino que solo puros cortos, como decimos, ¿va? Entonces hay muchos que se están alimentando ahí, pero lamentablemente están siendo engañados. Entonces hay mucho pueblo que no quiere oír la palabra de Dios, buscan quien les llene de pensamientos humanos y no están dando frutos espirituales. Entonces ahí hay otro peligro. Pueden decir soy cristiano, pero el árbol por su fruto se va a dar a conocer. ¿Pero por qué? Porque sus oídos, mi amado hermano, de cierta manera están siendo prestados para otras cosas, otras enseñanzas, otros anhelos, otros deseos, y no en la venida del Señor, no en la santidad, no en la preparación que el Señor quiere que nosotros tengamos. No hay frutos espirituales. Entonces mire lo que dice aquí, por ejemplo, Jeremías. Entonces acuérdese que si no hay frutos espirituales, entonces la palabra, acuérdese que nos compara con terreno. La palabra es la semilla. Entonces la semilla va a dar, mi amado hermano, fruto en aquel que oye y pone en práctica la palabra. Pero mire lo que dice aquí la palabra en Jeremías 6:8. Aprende tu lección. Mire, Jerusalén, así ¿qué dice ahí? No me separaré de ti. Entonces aquí nos da dos opciones, ¿va? Una, mire lo que dice aquí, aprende la lección. Al aprender nosotros, mi amado hermano, entonces el Señor se va a acercar. Pero si no aprendemos la lección, dice ahí, que el Señor se va a separar, es lo que nos da a entender, ¿verdad? Y dice aquí, si no me escuchas, te convertiré en una tierra destruida y desolada. No va a haber fruto en el cristiano. Entonces necesitamos mi amado hermano, poner atención, aprender la lección, ¿verdad? Cuando nos pase algo, mi amado hermano, en la cual el Señor nos esté hablando, nos esté disciplinando, hay que poner oído a eso.
Porque así el Señor se va a acercar y nos va a dar, mi amado hermano, de ese fruto, nos va a dar, perdón, de esa semilla para que nosotros podamos dar fruto. Pero si no lo hacemos, entonces ahí está el peligro, que se puede convertir un cristiano en una tierra destruida y desolada. No hay fruto en ello. Y mire lo que dice ahí, aparte de eso, por ser desolada y no dar fruto, entonces mire lo que dice ahí: ¿a quién hablaré y advertiré? ¿Quién escuchará? Mire, tiene tapados los oídos y no pueden escuchar. Ahí hay un peligro, porque el Señor está preguntando: ¿a quién le voy a hablar? ¿A quién le voy a advertir? ¿Quién me va a escuchar? Pues si tienen tapados los oídos, entonces por gusto va a ser de que yo esté hablando. Como dice también en Isaías, hay pueblo que me honra solo de labios, pero su corazón está lejos de mí. Solo están cantando, solo están recitando la palabra, pero no la están viviendo en su corazón. Ahí hay un peligro, porque entonces no hay fruto en ellos. Tienen tapados los oídos y no pueden escuchar. Se avergüenzan, mire, de la palabra del Señor y no les gusta. Entonces ese es el peligro de tener los oídos espirituales tapados. O sea que los oídos incircuncidados, ese es el peligro. Porque entonces ahí hay algo, mi amado hermano, que el oído espiritual no está abierto. Entonces cuando viene el Señor y quiere hablar, cuando viene el Señor y quiere advertir por la palabra, cuando viene el Señor y quiere que alguien lo escuche, pero si hay oídos cerrados, entonces no puede hacer nada del Señor. Y aparte de eso, no les gusta que les hablen de la verdad, sino que aman la mentira, el engaño. Y el peligro de los oídos incircuncidados es este: cuando los oídos del cristiano están incircuncidados, es que son carnales. Entonces tienen pensamientos carnales, deseos carnales, actitudes carnales, dan fruto carnales. Eso lo podemos ver nosotros en Gálatas capítulo 5. Ahí habla también de 18 frutos de la carne, y ahí nos dan los 9 frutos del Espíritu. O sea que hay más frutos carnales que en el Espíritu Santo. Pero entonces cuando el oído del cristiano está incircuncidado, entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Debido a que todo lo oye de parte del Señor, todo lo que oye de parte del Señor no le pone atención, porque tiene prepucio en el oído. Entonces, ¿qué es prepucio? Vea, usted ya sabe qué es la circuncisión, ¿verdad? Usted sabe que el prepucio es una parte de la carne que tiene el hombre, ¿verdad? Que todavía no ha sido circuncidado. Y esa parte, mi amado hermano, el Señor quería que fuera cortada para que el pueblo del Señor fuera santo, los varones, ¿verdad? Pero en estos tiempos que nosotros estamos viviendo, bajo el tiempo de la gracia, dice que el Señor quiere que nuestros corazones sean circuncidados, o sea, sin carnalidad, sin pensamientos malos, sin los frutos de la carne, ¿va? Entonces, si hay, mi amado hermano, un corazón, oídos incircuncidados, ahí hay un peligro, porque el cristiano, mi amado hermano, no va a poner atención a la voz del Espíritu Santo, sino solo a sus pensamientos y deseos de la carne. Hay mucho pueblo que tienen oídos incircuncisos, y todo lo que oye siendo carnal tiene empatía por oír algo nuevo, como los atenienses. Entonces, ¿qué pasa con muchos cristianos que no quieren oír la voz del Espíritu Santo? No quieren, de cierta manera, que la palabra los instruya, que la palabra les enseñe, que les muestre sus pecados, sus faltas, sino lo que ellos quieren es oír a alguien que los fascine con palabras, con pensamientos humanos. Siempre están buscando nuevas enseñanzas, siempre están buscando palabras nuevas, que venga de un hombre de renombre supuestamente, pero no está hablando de la palabra del Señor. Ahí hay un peligro, porque por ejemplo la palabra nos muestra aquí de otros de esta iglesia de Atenas. Según nos cuenta la historia en el libro de los Hechos, dice que el apóstol Pablo llegó ahí a Atenas y dice que vio que los atenienses, dice que le dolió su corazón cuando él vio a los atenienses, que ellos estaban inclinados a muchos ídolos. Ellos tenían muchos dioses, pero bastantes dioses, en la cual dice que el apóstol Pablo dice que, me imagino yo que fue como a una plaza, ¿va? Y en esa plaza donde él estaba vio que había demasiados altares, pero un montón de altares, y había un altar del Dios no conocido. Está hablando de los atenienses, pero dice que a estos atenienses les gustaba oír nuevas enseñanzas.
Entonces, cuando oían una nueva enseñanza, lo aplicaban y le ponían un altar a ese Dios. Ahí hay un peligro en el cristiano que solo quiere oír nuevas enseñanzas, ¿verdad? No está, mi amado hermano, otra vez en la calzada, como dice la palabra, la calzada antigua, que es el camino antiguo, que es la enseñanza antigua, que es la palabra del Señor, sino que quieren oír buenas nuevas. No, perdón, no buenas nuevas, no, sino que quieren oír nada más pensamientos humanos nuevos, enseñanzas nuevas. Entonces, mire lo que dice ahí, mire lo que había ahí. Entonces dice que Pablo empezó a predicar la palabra y dice que vinieron estos atenienses, hicieron una reunión y jalaron a Pablo y lo confrontaron. Pero mire quiénes estaban ahí. Algunos filósofos, solo mire las joyitas que habían ahí, filósofos. Epicúreos, que es casi similar a eso, y estoicos, ¿va? Solo gente pensante supuestamente, ¿va? Que tenían la mente alejada de la voluntad del Señor, ¿va? Y mire lo que dice, discutieron con él. Unos decían, ¿qué es lo que dice ese charlatán? Mire cómo estaban tratando al apóstol Pablo, cuando él les estaba hablando la verdad, pero ellos amaban la mentira. Entonces lo trataban de charlatán y le dice, otros decían, parece que está hablando de otros dioses. Y dice, porque Pablo estaba hablando de cómo Jesús había resucitado de la muerte. Entonces Pablo los estaba evangelizando. Pero mire, mi amado hermano, cómo Pablo entró con sabiduría. No entró a palazos como muchas veces, mi amado hermano, hay en cristianos que no tienen ese don, ¿va? Sino que entran, arrepiéntense, hijos de Satanás, ¿va? Que se van a ir al infierno. No entró así Pablo, sino que él entró con clase, ¿va? Con sabiduría, con entendimiento, ¿va? ¿Cómo les habla, va? Mire, yo pasando por su ciudad, ¿va? Yo vi muchos dioses. Mire qué sabiduría, ¿va? Y ahí vi yo un altar que no tenía nombre, ¿va? Entonces yo les vengo a hablar en nombre de ese Dios. Qué sabiduría, ¿va? No vino aquel y ustedes montones de idólatras y no se arrepienten, ¿va? Se van a ir al infierno. No, con sabiduría. Y miren, mi amado hermano dice que se ganó a los atenienses, les llamó la atención, ¿va? Pero vamos a esto, miren lo que le sigue diciendo. Llevaron a Pablo a una reunión del consejo de la ciudad y le dijeron, queremos que nos expliques, mire, esta nueva enseñanza que estás presentando. Y le dice, lo que dices es nuevo para nosotros. Nunca habíamos escuchado eso antes y queremos saber qué significan estas nuevas enseñanzas. Ahí hay otro peligro, porque Pablo se acercó a los cristianos de Atenas. Entonces los cristianos de Atenas estaban callados. No les habían presentado a Jesucristo el crucificado. Entonces, mira, este pueblo no conocía del Señor y Pablo a los primeros que se les acercó fueron los cristianos de ahí de Atenas. Entonces, estos, mi amado hermano, estos cristianos no tenían el poder hablar de la palabra del Señor porque tenían miedo. Entonces, estos al oír la valentía, la sabiduría de Pablo, ellos, mi amado hermano, les llamó la atención. Pero vamos a esto, ¿a qué quiero llegar? Mire lo que sigue diciendo, todos los atenienses y los que vivían ahí, procedentes de otras regiones, ocupaban siempre su tiempo, mire, escuchando o hablando de las ideas nuevas que surgían. Vamos a esto, lo queremos aplicar a la iglesia. Mucho pueblo, mi amado hermano, están como los atenienses, ¿va? Nuevas palabras, nuevas lecciones. Entonces ahí hay un peligro, porque ellos solo quieren buscar algo nuevo, no quieren buscar, mi amado hermano, los tesoros de la palabra del Señor. Y la palabra dice que nosotros debemos atesorar esa palabra, ¿va? Que nosotros tenemos que tener, mi amado hermano, pasas y manzanas. ¿Verdad? Lo antiguo son las pasas y lo nuevo son las manzanas para nosotros. Entonces nosotros tenemos que caminar de esa manera, ¿verdad? Lo que el Espíritu trae de atrás y las novedades que nos va a dar el Espíritu Santo, no lo que el hombre quiera enseñarnos. Porque entonces vamos a poner atención a nuevas cosas, como estos tenían nuevas ideas de las que surgían de pensamientos humanos. Por eso les llamó la atención lo que Pablo les estaba diciendo. No era antiguo para esa época el saber de que Cristo había muerto y resucitado, pero para ellos sí, porque no habían oído eso. Entonces nos encontramos en tiempos finales, donde mucho cristiano solo quiere oír novedades,
sin darle lugar al Espíritu Santo, a que sea Él el que enseñe. ¿Quién enseña? El Espíritu Santo. El que convence es el Espíritu Santo y el que corrige es el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces hay muchos que están apartando su mente, sus pensamientos de eso, están prestando su oído a otras cosas y no a la voz del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, mi amado hermano, el que enseña, convence y corrige es el Espíritu Santo por medio de la enseñanza. Es necesario, mi amado hermano, que amemos la enseñanza. Vea que no solamente estemos oyendo prédicas, es muy diferente la prédica a la enseñanza. Es necesario que nosotros amemos la enseñanza, porque en la enseñanza hay doctrina y en la doctrina hay madurez, ¿verdad? El cristiano, mi amado hermano, que no tiene doctrina está haciendo, digámoslo así, como aquel bebé que solo lechita. No puede comer algo fuerte porque no entiende, porque no ama la doctrina, no ama la enseñanza. Entonces el Espíritu Santo es el que nos enseña, el que da doctrina, el que sienta doctrina. Es necesario que nosotros amemos, mi amado hermano, la enseñanza. Y asimismo el cristiano va a tomar esa doctrina y va a ser enseñado. Y no va a ser engañado por el enemigo. El Señor nos dice que debemos cuidarnos de lo que oímos y asegurarnos que lo que escuchamos nos edifique y nos equipe. Ese es un punto muy especial. ¿Usted lo que está escuchando lo está edificando? ¿Lo está equipando a usted? ¿O solo le está dando a que vuele sus pensamientos? No, usted tiene que tener esto, mi amado hermano. ¿Me está edificando eso? ¿Me está equipando lo que estoy oyendo? Si no lo está edificando y no lo está equipando, mejor ponga otra enseñanza. En el ministerio donde estamos, mi amado hermano, hay infinidad de enseñanza. Entonces no podemos tener esa excusa el día de mañana de decir, no, yo no tenía cómo, ¿va? Si nuestros oídos no se encuentran aptos, no podremos escuchar, bueno, ni distinguir el sonido de la trompeta cuando venga el Señor por su pueblo. Es necesario que nosotros tengamos, mi amado hermano, los oídos circuncidados de parte del Señor, para que esos oídos, mi amado hermano, escuchen la voz del Espíritu Santo, y cuando leamos la palabra, que el mismo Espíritu nos vaya enseñando, para que no venga en nosotros una comezón de oír. Cuando hablamos de comezón de oír, no es nada bueno, ¿verdad? Cuando alguien dice, no, es que ese cristiano tiene comezón de oír, hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque comezón de oír es que quiere oír algo nuevo, quiere oír algo a su favor. No, nosotros tenemos que estar cimentados en la palabra del Señor. Entonces, ¿qué es el peligro de comezón de oír? Es esto. Volvemos a este mismo. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que dice ahí, teniendo comezón de oídos. Mire lo que van a hacer los que tienen comezón de oír. Acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Eso ya lo hablamos anterior, pero vamos a la base. Comezón de oír es de que están acumulando lo que a ellos les gusta, no lo que el Espíritu les está hablando, no lo que la palabra les está hablando. Entonces, existen muchos cristianos con comezón de oído, y esto sucede porque no tienen un verdadero interés en la palabra, sino el deseo que les digan que les gusta, o qué dice ahí, o que no tendrán problemas en su vida, y los están endulzando para el engaño que hay sobre muchos. Entonces, mi amado hermano, por ejemplo, hay una iglesia brasileña, ¿va? ¿Cómo se llama? Pare de sufrir, ¿va? Entonces ahí, mi amado hermano, le venden el aceite de calahuala, supuestamente le venden un pedazo de madera, ¿va? Que es de la cruz de Cristo, y que no sé qué, el pañuelo ungido, la rosa de Sarón y un montón de cosas, ¿va? Entonces imagínese, cuando usted venga aquí, dicen ellos, ¿va? Cuando usted venga a esta iglesia, usted va a dejar de sufrir, va a ser una persona próspera en todo lo que vaya a hacer. Imagínese cómo están engañando ahí al pueblo del Señor, bueno, a la gente, ¿va? Y muchos ahí van, mi amado hermano, y ahí salen los anuncios, ahí se vuela usted la hora, va, de oír testimonios de ellos, va. Ahí está el peligro. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque hay muchos en estos tiempos que les gusta ese tipo de enseñanza. Cuando la palabra del Señor nos habla, el Señor Jesús dijo, ustedes van a tener muchas dificultades aquí en el mundo. Mire,
yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. Entonces, ¿en quién encontramos paz? En Cristo. Cristo es nuestra paz, pero dice aquí, en este mundo afrontarán aflicciones. Entonces, el mismo Señor se lo está diciendo al pueblo, no lo está diciendo a nosotros. Vamos a tener aflicciones, pero mire, pero anímense, yo he vencido al mundo. Entonces, el Señor ya venció por nosotros. Entonces, si tenemos a Cristo, tendríamos que tener paz. Y las situaciones que están pasando en el mundo, mi amado hermano, no nos tendría que afectar. Pero si prestamos oído a lo que está pasando allá en el mundo, entonces nuestra mirada se va a desviar del Señor y vamos a poner la mirada en las cosas del mundo. Y más en estos últimos tiempos, más, mi amado hermano, en lo que se aproxima para este otro año. Viene un año grueso, mi amado hermano, que si no estamos cimentados en el Señor, podemos desviarnos. Mire, en estos tiempos finales, son momentos que vamos a ver cómo el mundo va a sufrir de muchas maneras, pero esto es para el mundo, no para los hijos de Dios que están caminando en obediencia, no es para nosotros. Entonces, mire lo que dice aquí la palabra del Señor. Habréis de oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, mire. No os alarméis porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin, no es para nosotros. Para la iglesia no es esto, mi amado hermano. Recibámoslo en el nombre de Jesús, ¿va? Porque eso, denle un aplauso al Señor si es para Él. Entonces nos damos cuenta que todo esto ya está pasando y nosotros tenemos que entender que es para el mundo, pero no nosotros. No, pero nosotros alegrémonos porque nuestra redención está cerca y levantemos nuestra cabeza. Esa es la esperanza de nosotros, mi amado hermano, que esas señales nos están hablando de que la venida del Señor está más cerca de cuando nosotros creímos. Como le repito, este año, mi amado hermano, no sé si usted ha oído las enseñanzas que ha venido dando el apóstol, pero este año, mi amado hermano, va a venir algo tremendo al mundo, no a la iglesia, no al pueblo que está preparado. Entonces, por ejemplo, mi amado hermano, si ponemos la mirada en las cosas del mundo, lo que viene o lo que está pasando en el mundo, entonces nuestra mirada no está siendo puesta en el Señor, en el autor y consumador de la fe. No estamos poniendo la mirada, mi amado hermano, en el blanco perfecto que es Cristo, sino en las cosas del mundo, y eso nos aflige. Eso, mi amado hermano, nos quita la paz. Entonces, al no tener paz, van a venir otras cosas a nuestra mente y nuestro corazón. Entonces, la palabra del Señor dice, mire, cuando estas cosas empiecen a suceder, ¿qué dice ahí? Erguíos, levantad la cabeza porque se acerca vuestra redención. Entonces, cuando nosotros oigamos de guerras y rumores de guerras, de hambres, de pestes, de todo lo que está pasando, entonces cuando oigamos, digamos, nuestra redención se acerca. Entonces levantemos nuestro rostro, nos da a entender, mi amado hermano, que nos preparemos porque la venida del Señor está pronta. Pronto vamos a ver esa redención. Pronto nos vamos a ver, mi amado hermano, cambiados. Ya no vamos a ser los que somos ahora, pero es necesario que perseveremos en buscar del Señor. Entonces, no nos hagamos tardos para oír. El que no oye no puede erguirse y no está esperando su redención. Ese es el peligro, ¿verdad? Entonces necesitamos, mi amado hermano, que seamos prontos para oír. Cuando nos están hablando la palabra, la recibo, ¿va? Imagínense, dice la palabra que Samuel desde pequeñito dice que no dejó caer ninguna de las palabras, sino que todas las guardó. No dejó caer ni una. Entonces esa produjo que él fuera, mi amado hermano, aquel varón que el Señor quería para el pueblo de Israel. No nos hagamos tardos para oír la palabra del Señor. Acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar. ¿Pero por qué era difícil de explicar para el apóstol Pablo? Porque mire cómo estaba el pueblo, puesto que os habéis hecho tardos para oír. Entonces él les quería enseñar cosas profundas, cosas que el Señor le había dado. Imagínense si este varón había ido al tercer cielo, había ido, mi amado hermano, me imagino yo que
al Hades, va a saber a dónde se lo llevaron, pero él tenía profundidades que decirle al pueblo del Señor. Pero muchos, mi amado hermano, por su forma de pensar, su forma de ver las cosas espirituales, él decía: no, son tardos todavía ustedes para oír. Entonces es necesario que nosotros abramos nuestros oídos, mi amado hermano, que seamos prontos para oír la palabra del Señor, porque eso va a hacer que nosotros crezcamos en nuestra vida espiritual. Dios quiere que estemos atentos a escuchar su palabra, porque nuestro oído es el vientre que reproducirá la fe. Entonces, al oír la palabra, ¿por qué viene la fe? Por el oír la palabra de Dios. ¿Y eso qué produce en nosotros? Que empecemos a dar fruto, ¿verdad? Entonces necesitamos eso, mi amado hermano, que estemos atentos. La fe puesta en su venida y con oídos preparados para escuchar la trompeta del Señor. Es necesario que tengamos esos oídos atentos al llamado, atentos a la voz del Espíritu Santo, porque eso nos prepara para la venida del Señor. Entonces, ¿cuál sería, mi amado hermano, la pregunta que el Señor vendría a hacernos en esta preciosa tarde o mañana? ¿Cómo está nuestro oído espiritual? ¿Verdad? ¿Qué tanto nosotros creemos que nuestro oído esté abierto? Está abierto, mi amado hermano, cuando el Espíritu Santo nos corrige. Está abierto cuando el Espíritu Santo nos disciplina. Si es así, mi amado hermano, entonces la palabra del Señor va a hacer algo en nosotros. Pero si tenemos nuestros oídos cerrados y cuando viene el Espíritu Santo y la palabra a hablarnos y no ponemos, mi amado hermano, por hecho lo que se nos ha dicho, ahí hay un peligro, porque entonces el oído puede estar aún incircunciso. ¿Va? Necesitamos oídos circuncidados para poder escuchar la voz del Espíritu Santo. Yo lo invito, mi amado hermano, que se ponga sobre sus pies y en reverencia a lo que hemos oído en esta hora, que usted prepare su corazón. Acuérdese que cuando hablamos del corazón estamos hablando del alma. Y acuérdese que el alma se compone de pensamientos, de sentimientos y de emociones. ¿Cómo está su alma? ¿Qué tan ministrados tienen los sentidos espirituales? ¿Está atento, está pronto a oír la voz del Espíritu Santo? Y si no, mi hermano, esta es una tarde en la cual usted puede acercarse ante el trono del Espíritu Santo y decirle: Espíritu Santo, circuncida mis oídos, para que nosotros alcancemos, mi amado hermano, un nivel, para que nosotros podamos llegar a esa tierra prometida. Es necesario que seamos circuncidados. La palabra del Señor nos muestra de que Josué, antes de entrar a la tierra prometida, el Señor le dijo que circuncidara al pueblo que no había sido circuncidado aún. Que antes de cruzar el Jordán ellos tenían que ser circuncidados para poder conquistar aquella ciudad de Jericó. Si no tenemos oídos circuncidados, no vamos a poder vencer aquella ciudad, mi amado hermano, en la cual el Señor dice que era una ciudad en la cual era maldita para el Señor, porque el Señor dijo que era una ciudad en la cual la tenían que ofrendar. Vengamos delante del Señor en esta hora y digámosle: Señor, circuncida mis oídos para escuchar la voz del Espíritu Santo. Si nuestros oídos son circuncidados en esta hora, mi hermano, el Espíritu Santo va a hacer maravillas en nosotros. Porque cuando estemos haciendo algo malo, Él nos va a enseñar, Él nos va a corregir, Él nos va a mostrar. Si somos guiados por el Espíritu Santo, cosas maravillosas van a venir sobre nuestras vidas. Acérquese delante del Señor en esta hora
doblegue su corazón y digámosle: Señor, ten misericordia de mí. Quiero estar con oídos atentos a la voz, a tu palabra, Señor. Señor, limpia mi corazón, mis pensamientos. Llévanos, Señor, a otro nivel espiritual, porque es necesario, Señor, que nosotros podamos alcanzar una madurez, Señor. Pero si ponemos nuestros oídos, Señor amado, a palabras humanas, a pensamientos humanos, Señor, a enseñanzas que no vienen de ti, Padre, podemos ser, Señor amado, engañados en estos tiempos sutilmente por aquella serpiente. Hoy, Señor, nosotros venimos delante de tu presencia a pedirte, Señor, que tengas misericordia de nosotros. Abra sus labios de acuerdo a lo que usted ha escuchado en esta hora. Señor, te bendecimos, te exaltamos, Padre. Gracias te damos, Señor, porque tu fidelidad y tu misericordia es para siempre, Señor. Gracias te damos, Jesús. Gracias te damos, Padre, te bendecimos.